Bien, ahora sí ya empezó a grabar. Listo, entonces, bueno, y vamos a empezar a revisar el tema de la introducción frente a seguridad y salud en el trabajo. Ahorita de pronto si alguien me faltó por asistencia o algo vuelvo a preguntar, entonces no se preocupe, listo, porque por ahí he visto que ingresaron más personas, pero bueno. Entonces empezamos a hablar de este tema frente a esas normas en seguridad y salud laboral, ¿cierto? Si ustedes ya hicieron el resumen, se habrán dado cuenta que pues un proceso de transición, ¿cierto? Entre lo que era salud ocupacional hasta seguridad y salud en el trabajo. Y acá precisamente pues vamos como a reforzar un poco más el tema. ¿Listo? Entonces las normas que nosotros tenemos asociadas a seguridad y salud en el trabajo las podemos encontrar pues tanto a nivel internacional como a nivel nacional, ¿cierto? Y desde allí es que también acá en Colombia se ha empezado como pues a establecer esa normativa de, bueno, precisamente qué hay por fuera, ¿cierto? Que se esté manejando. Ustedes saben que en Colombia siempre pues se ha traído como información un poco más desactualizada, por lo que pues siempre se hace como procedimientos, temas en otros países y luego llega acá. Entonces desde ahí también se empezó pues a trabajar este tema frente a los accidentes, las enfermedades laborales y crear como esa conciencia también de una cultura de seguridad. ¿Listo? Entonces, bueno, por acá empezamos a ver como ese proceso de transición, ¿cierto? Algunas personas creo que también me lo pusieron por ahí dentro de sus resúmenes. Y es que miren que efectivamente antes, hablando un poco pues de salud ocupacional, empezamos a hablar de la prehistoria. Y bueno, pues en la prehistoria pues no se preocupaban por esto, ¿no? Entonces era como las personas, o digamos en ese caso, los nómadas, los humanos que en ese momento estaban, pues garantizaban era que pudieran dormir, que pudieran comer, ¿cierto? Como lo básico, las necesidades básicas. Pero aún así, pues de pronto como que, a pesar de que no había una concepción de que, ah, bueno, esto es salud, esto es enfermedad, sí se identificaba que las personas pues se podían enfermar o que de pronto pues la actividad que realizaban, que fuera casa, agricultura, lo que sea, pues era de pronto más una situación por sobrevivir y no como una tarea o una labor que fuera remunerada como se conoce hoy en día, ¿cierto? Entonces, igualmente desde ahí se empezó como a establecer esas primeras em, regiones y actividades, pues para que las personas, pues asimismo, empezaran a sobrevivir según las necesidades que tenían. Ya en cuanto a lo que es la edad antigua, miren que más o menos entre el año 4000 antes de Cristo y el siglo quinto, pues también empezaron como a haber algunos cambios importantes, ¿cierto? Esos cambios importantes pues estaban asociados frente también a cómo existía un oficio que se relacionaba con esos tipos de enfermedades o situaciones que repercutían en la salud y seguridad en el trabajo. Por ahí a alguien se le activó el micrófono. Entonces recuerden lo que hablamos ahorita, lo de los micrófonos, las cámaras. Bueno, entonces en la edad antigua pues precisamente existían esas enfermedades, ¿cierto? En las que uno podría decir, bueno, pues como que si esta persona trabajaba, ejemplo, en una mina, eh, y pues de pronto que en las minas ustedes saben que hay concentración de materiales, las personas se pueden asfixiar, ¿cierto? Entonces como que se establecía esa relación de que, bueno, si esta persona trabaja en esto, ¿cierto? Como que puede tener cierta enfermedad, entonces ya se empezó a ver como ese enfoque. ¿No? Y también se empezó como a establecer los primeros equipos de protección personal y decir como, bueno, efectivamente, si usted va a utilizar de pronto un martillo para picar piedra. Entonces, pues utilicé como que unos zapatos, en ese momento seguramente era de pronto zapatos, sandalias pues de cuero a partir de los animales, pero pues se empezaba a decir, bueno, al menos use eso, ¿cierto? Entonces, desde ahí en la edad antigua, pues se empezaba como a verse esa relación de cómo nosotros conseguíamos la salud ocupacional, pero pues aún no estaba, digamos, tan estructurado. En ese momento se hablaba de pronto era como unos tratados para los esclavos, como ustedes lo ven por acá, ¿cierto? Entonces desde ahí se hablaba. Estas civilizaciones, como las más representativas que ustedes seguramente conocen, como la mesopotámica, la babilónica, la griega, la egipcia, la romana, pues obviamente han sentado las bases, de hecho, en muchas cosas de lo que es
hoy en día las diferentes civilizaciones, ¿cierto? En cuanto a religión, matemáticas, filosofía, entre otras cosas. Entonces, asimismo, pues han dejado esos aportes. Y algunos de los más importantes o reconocidos filósofos y pensadores en ese momento, pues como está allí, estaba Hipócrates, Aristóteles, Plinio, Galeno, desde la salud, ¿cierto? Entonces, desde allí nosotros empezamos a ver precisamente eso. Ya más adelante en la Edad Media, más o menos desde el siglo V hasta el siglo XV, ya habían diferentes, pues también conceptos asociados a esto. Entonces, como que ya había más investigación en el tema, a pesar de que en la Edad Media uno podría decir, bueno, pues estaba marcado por las cruzadas, todo el tema de la religión, ¿cierto? Pues también era importante cómo abordar eh, muchísimas cosas más en ese tiempo, por lo que se empezó a utilizar pólvora, ya las armaduras de metálicas y eso, entonces, que podían producir de pronto algún grado de envenenamiento o algo en las personas. Entonces también se empezó como a publicar información relacionada ya con enfermedades profesionales, ¿cierto? Entonces, como que bueno, si estas personas son soldados y eso se pueden enfermar a partir del contacto con el metal, o los que trabajan en la mina, hay diferentes categorías, ¿cierto? En las que uno podría decir, bueno, ya ahí como que las personas se empezaron a enfermar a partir de cierta actividad laboral, ¿cierto? Entonces, en la Edad Media, pues no solo se presentaba eso, sino que miren lo que yo les decía, por ejemplo, en temas de minería, que hoy en día también es muy complicado, entonces tenía afecciones en los ojos, pulmones, articulaciones, entonces empezó a ver como esa relación de esas actividades como más riesgosas, ¿cierto? Y bueno, desde ahí pues también se dieron cuenta lo que les indicaba anteriormente, la intoxicación por metales. Si yo les preguntara a ustedes ahorita, más allá de metales, puede ser compuestos que se utilicen en construcción, que sean cancerígenos, como cuáles conocen, cuáles han escuchado ustedes. Profe, qué pena, no le entendí. De pronto ustedes qué compuestos han escuchado que producen cáncer, Profe, químicos, como cuáles. el cloro, ¿no? Bueno, hay algunos que producen afecciones, ¿cierto? Pero que ustedes puedan decir, bueno, que produce cáncer, ¿cierto? Que han escuchado que... Profe, El al- El asbesto, profe. arsénico, El asbesto. El asbesto. El Bueno, cigarrillo, el cigarrillo, todo lo que utilizan en el cigarrillo, que el nicotina, plomo, todo profe. eso. El El plomo, carbón. el carbón, sí, ¿cierto? Ya a nivel pulmonar, digamos que bajo cierta exposición. Y el asbesto, que ese también, pues, fue muy utilizado acá en Colombia, ¿cierto? En las tejas y eso, hasta que se dieron cuenta que, pues, sí, producía cáncer, ¿cierto? Pues imagínense en ese tiempo. Claramente, pues utilizar directamente esos materiales sin filtros, sin máscaras, nada de lo que existe hoy en día, pues era peor. Entonces ahí empezaron a darse cuenta de esas afecciones más que todo pulmonares. Más adelante, pues se avanzó un poco más en la edad moderna y miren que acá en el siglo también XV hasta finales del siglo XVIII, este autor que está por acá, para que lo tengan muy presente, Bernardino Ramazzini, que hoy en día es considerado pues el padre de la salud ocupacional, de seguridad y salud en el trabajo, que no se les olvide, pues ya obviamente como al ser el padre de la salud ocupacional es porque pues empezó a investigar un poco más acerca del tema, ¿cierto? Entonces no solo empezó a investigar como esos oficios y hizo un tratado y una recopilación de, bueno, cuáles son las enfermedades ocupacionales, sino empezó a hablar de salud ocupacional y de hecho también lo empezó a enseñar, ¿cierto? Entonces, pues por eso se le considera como también el padre de la salud ocupacional. En la edad moderna, pues se dio como ese giro también importante de decir, bueno, esto es importante, las personas se enferman, también se accidentan, entonces, pues, ¿qué vamos a hacer, cierto? Y eso llevó a que también muchísimas cosas, porque si se dan cuenta, pasó unos años hasta que llegara la revolución industrial, ¿cierto? Entonces ya cuando todo el tema de las máquinas, procesos industrializados, pues ahí el enfoque cambió totalmente, porque ya se trabajara con máquinas y con otros tipos de artefactos que pues obviamente
pues era más complicado llevar a cabo y esas condiciones de salud, tanto como de seguridad, pues empezaron a verse disparadas los accidentes, las enfermedades, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces ahí se empezó a hablar también, como bueno, ahora cómo vamos a darles enfoque frente al tema de maquinarias en esta revolución industrial, ¿cierto? Pues se llamó así por todo el tema de la industria. Tenemos acá que Thomas Oliver, que fue otro autor, hizo pues también un escrito acerca de esas ocupaciones que eran peligrosas, ¿cierto? Entonces, no, que si una persona trabaja en una fábrica de la que sea en ese tiempo, pues eso es una ocupación peligrosa, tiene riesgo de aplastamientos, cortaduras, de todo, ¿cierto? Hasta la muerte. Entonces empezó como a establecer esas ocupaciones, pero también las enfermedades que eran como más riesgosas para ese momento. Si yo les preguntara a partir de eso, como en la revolución industrial, ustedes que han escuchado, que han visto sobre las condiciones laborales, que puedan decir, bueno, en ese tiempo, pues, qué enfermedades o qué accidentes eran más comunes y por qué. No, ni idea. Prof- Profe, pues yo diría que los más comunes eran los de las minas, cuando ellos se metían y pues no había nadie que les dijera el peligro ni nada, que se fueran a ahogar ni nada. Ok, listo. Entonces en las minas era como lo más riesgoso, pues a partir de accidentes, incidentes que se puedan dar porque bueno, pueden haber derrumbes o intoxicación con materiales y eso. ¿Qué otras cosas? Enfermedades más comunes que creen ustedes. Profe, pues empezaron a notar todo lo referente a enfermedades físicas, Ujú. de acuerdo a la continuidad de la labor, dado que en ese tiempo pues no tenían el conocimiento para poder darles como todo el tema de la seguridad industrial. No se había conocido todavía como a qué se desencadenaba cada una de las enfermedades. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, fue creando la necesidad de que se fuera ubicando como todo lo referente para que se pudiera dar solución a todas esas enfermedades, pero principalmente se empezó a ver como todo el tema de la tendinitis, el tema de las personas que trabajaban en las vías y todo eso, aplastamiento de sus pies y bueno, más que todo temas físicos fue lo que yo pude investigar. Todo. Yo investigué, profe, respecto a los estudios que hizo Bernardino Ramazzini, Ujú. Ramazzini, que fue un médico italiano que básicamente se encargó como de investigar todas como esas enfermedades laborales y él pues básicamente la fue como clasificando entre digamos las no sé, enfermedades infecciosas, parasitarias, e incluso eh, le colocó como grupos, ¿sí? Hay unas como que Ujú. más altas que otras. También, digamos, en el grupo 3 está el cáncer laboral, y en el grupo 3 aparecen como las enfermedades no malignas, como decía la compañera, como tendinitis, digamos, síndrome del túnel carpiano, y pues básicamente eso. Ok, perfecto. Sí, miren que sí, precisamente en ese tiempo pues también se consideró esas diferentes enfermedades, patologías que se podían presentar. Entonces, justamente pues esa era como la idea, listo, que de pronto ustedes pudieran como generar esa comparación pues al día de hoy. Por eso era importante hacer ese resumen, ¿cierto? Listo, por ahí creo que alguien más tiene el micrófono abierto, no sé si alguien va a comentar algo más. Pues yo quería comentar que lo, lo que siempre se veía pues en ese entonces también era mucho, ellos no tenían conciencia sobre la exposición a los químicos y asimismo a la Profe, radiación yo y demás investigué. cosas. Vayan levantando la mano, porfa, para no interrumpir. ¿Qué más investigaste, Daisy? Em,
Los agentes biológicos en ese momento, ellos, pues, lo que pasa es que hasta ahorita estaban, aparte que la ciencia y la medicina, pues, no era tan avanzada en ese momento, Ujú. pues, por eso no eran conscientes de mucho, de muchas cosas. Cuando ya empezaron a mirar bien que la gente, pues lo que decían las compañeras igual, que la gente se estaba enfermando, pero entonces empezaron fue a mirar factores de por qué y fue que empezaron a sacar ramas de que los agentes químicos, biológicos, también de oficina, etcétera, etcétera. Perfecto, listo, muy bien. Han hecho buenos aportes. Iría ahora a Ana Jacqueline, luego a Jefferson y luego Soraya. Entonces, Ana, cuéntame. Buenas noches. Pues, también aparece también se basa también en las intoxicaciones y que, Creo que se te escucha un poco entrecortado. Tienes como la señal un poco baja. a ver, profe, que sobre la medicina ocupacional se dieron en el campo del trabajador de minas para evitar las enfermedades por intoxicación. Y averigué sobre el padre de la medicina. Hipócrates escribió un tratado sobre las enfermedades, más que todo para los mineros, y así dándole pautas de que hay que tomar baños higiénicos para que no les saturara el plomo con donde ellos trabajaban. También investigué que Egipto, civilización del mundo antiguo, ha tenido destacadas innovaciones en materia de salud ocupacional. Empezaron a utilizar arnés, sandalias, andamios, brindaban un trato especial a los esclavos y si les daba mejor descanso, alimentación y bebidas, realizaban su trabajo con más gusto y así fue evolucionando poco a poco las mejores para riesgo para los trabajadores. Ok, listo, Ana, muchas gracias. Sí, ese tema también es importante y está asociado ya con temas de pronto administrativos, si les ha tocado verlo, teoría de administración, frente a la motivación y pues cómo también eso influye pues en que las personas puedan generar más productividad, ¿cierto? Entonces, cuando se garantizan unas buenas condiciones y se motiva a la gente, pues como que producen más. Listo, sigue Soraya. Que por ahí levantó la mano también. Sí, aló. Profe, pues yo investigué, hacíamos a lo que más o menos yo realicé, fue análisis de, digamos, de las Sí, enfermedades laborales como análisis de pérdida de capacidad laboral, eh, del colaborador, pérdida de las manos, digamos, el problema de las manos, el problema de los codos, el problema de los hombros, que ya sabemos que se va perdiendo mucho la fuerza en las manos, en las muñecas, en el muscular, en todos los miembros superiores como las manos, los codos, hombros y etcétera. El tema que también el riesgo que carga de cada uno de áreas, repetición, digamos, como repiten todos los trabajo rotativo, entonces antiguamente no se rotaba a las personas, que solamente era una sola área, que todo siempre el mismo procedimiento, ujú. entonces muchas personas la verdad se enfermaban de la columna, lo que eran los hombros, etcétera. Pues más o menos yo estudié esos Bien. Entonces, bueno, a desde ahí profesional miren que incluso. uno empieza a ver esa relación precisamente de lo que ya existía en ese tiempo, frente también a lo que pues hoy en día tenemos como sociedad, ¿cierto? Bueno, hay una pregunta rápida. ¿Alguien me faltó por asistencia? Creo que aparte del renacer, alguien que no haya llamado a asistencia. Profe, acá estamos. ¿Renacer? Sí, señor. Sí, señor. Están todos, Sebastián, Nicolás, Sí, profe. Byron, Sí, profe. Jerónimo y Daniel. Sí, profe. Listo. ¿Alguien más me faltó? Creo que por acá Catalina Rodríguez, la única Sí, que no. señor, yo, Catalina. Listo. Bien. Ya saben que acá entonces yo les voy generando eh,
más nota a medida que van participando. Inicialmente pues está en 3 y a medida que vayan haciendo intervenciones pues va subiendo, ¿no? Listo. Bueno, entonces, bueno, un momento, vamos a avanzar acá un poquito y ya ahorita le doy la palabra a María Aura. Entonces, un momentico, voy a avanzar acá otro poquito y ya te doy la palabra. Deja la mano ahí levantada para que no se me olvide ahorita. Bueno, entonces miren que frente a lo que ustedes decían, ¿cierto? Por acá, también en 1931, Heinrich habló un poco más acerca también de la prevención de accidentes laborales. Él también téngalo muy en cuenta porque mire lo que dice por acá. El padre de la seguridad industrial, ¿cierto? Entonces ya tenemos el padre de la salud ocupacional, ahora el padre de la seguridad industrial. Entonces en 1931, pues con toda esta mano de accidentes que ocurrió en la revolución industrial, también fue como necesario decir como, mire, eh, esos son como los accidentes más frecuentes y como nos dice acá claramente, si ustedes miran una proporción de 100 accidentes, hasta 98 esos pudieron haber sido previstos y pues también se pudo haber hecho algo, pero en ese momento pues no se hacía mayor cosa, ¿cierto? Ya ahorita por ahí varios levantaron la mano, ya ahí les voy dando la palabra ya ahorita, ¿listo? Dejen la mano ahí levantada. Eh, También en 1918, en la Universidad de Harvard, que de pronto todo el mundo la ha escuchado y eso, se empezó a decir, bueno, esto como ha sido algo tan importante, pues establezcamos como el primer título, un licenciado, ¿cierto? Un profesional en seguridad y salud o seguridad y higiene en el trabajo para ese momento. Entonces ya empezaron a salir como las personas especializadas en esa rama. ¿Listo? Y otra institución importante que hizo pues también su, digamos, como aporte en 1918, pues fue la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la que hoy en día, si uno pues lo van a explotar laboralmente, es la que regula todo ese tema a nivel internacional. Entonces, pues ahí empezó como ese avance, ¿cierto? Voy a contextualizar acá un poco más y ya les doy la palabra. Entonces, en 1919, tiempo después, se habló del Tratado de Versalles, ya relacionado con la Organización Internacional del Trabajo, para hablar acerca de esas condiciones del trabajo, lo que ustedes decían, que en ese momento no habían esclavos, o de pronto había esclavitud, pero pues no era tan marcada. Pero pues ya así decir como las personas necesitan tales implementos, se necesita hacer esto y esto, entonces como que también se dio ese enfoque, ¿cierto? Y ya para empezar por acá a hablar un poco más en Colombia, es ahí donde pues quiero escuchar los que más me van a decir y empezamos a hablar acá de Colombia, ¿listo? Entonces, bueno, vamos con María Aura Cruz. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. En lo que yo investigué en los laborales más comunes, investigué lo de que es el estrés. Ujú. El estrés es considerado como una de las principales causas de ausentismo laboral. Existe alrededor de 150 tipos de manifestaciones del estrés, siendo la migraña la más común y que se afecta principalmente en las mujeres. Claro, Las enfermedades consignadas como enfermedades laborales en el decreto de 1477 al 2014. Son muchas más, sin embargo, vamos a exponer las más comunes. Entre esas está la fatiga visual, el estrés, dolor de espalda, cuello y hombros y cintura. Generalmente nosotros en toda empresa tenemos que tener las pausas activas durante la jornada laboral, que son 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde. bien, Pues perfecto. eso fue lo que investigué, profe. Listo, válido también pues para situar ese tema de seguridad y salud en el trabajo pues ya en Colombia. Jefferson. Profe, sobre lo que su merced estaba acabando de explicar, pues que era comúnmente en esos tiempos que por un lado, o sea, se hubiera podido prevenir tantos accidentes por tema de que muchas empresas en esos tiempos no empezaban bien a tener una buena higiene en los puestos. Otra, digamos, donde tenían maquinarias pesadas, maquinarias grandes, no estaban bien, como bien hechas las infraestructuras. Y ahí era donde prácticamente mucha gente mantenía ahí pegada, ocurrían accidentes, quemaduras, incendios, y ahí era donde perdían muchas partes de los cuerpos.
sea, se amputaban los dedos, todo eso por tema de pues, la mala higiene y la mala infraestructura de las máquinas. Ok, muy bien. Entonces miren que también eso fue importante y decir como, venga, también en la revolución industrial con todas esas máquinas y eso, pues obviamente esa cantidad de accidentes eran terribles, ¿cierto? Entonces pues también se empezó a trabajar bajo ese enfoque, ¿cierto? De, venga, pues ¿qué vamos a hacer para que las personas pues no se accidenten tanto básicamente? Y por eso también se empezó a crear esos organismos de la Organización Internacional del Trabajo, entre otras cosas que hemos hablado pues el día de hoy, para llegar pues a lo que hoy en día es como pues el Código Sustantivo del Trabajo acá en Colombia, entre otras normas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, son las 7:53, les voy a dar los 5 minutos que siempre tenemos para que ustedes puedan, no sé, tomar algo, ir al baño, lo que sea. A las 8 entonces los espero acá nuevamente, no es necesario que se desconecten, pueden solo silenciar micrófonos igual que yo. Y pues a las 8 ya volvemos, vamos a terminar del tema pues ya en Colombia y pues el tema de la incapacidad laboral. ¿Listo? Entonces a las 8 los espero acá nuevamente.
Profe, una pregunta. Sí, señor, cuéntame. Profe, las exposiciones hay que mandárselas para que usted nos dé como una avalúo. No, no, únicamente pues ustedes deben tener las presentaciones listas para el viernes, para que ya puedan como exponerlas en el espacio pues de la sesión, pero que las revise o algo no es necesario. Ah, ok, listo. Es que como había entendido, pues escuché que las estaban enviando a su correo para que las revisaran. No, lo Entonces, que pasa es que hay una compañera que el viernes creo que no va a poder estar, entonces pues ella sería como la única de pronto que pues para que la envíe y yo la proyecto y pues se las muestro a ustedes, a pero de eso. resto no. Listo. Vale, gracias. Listo. Bueno, entonces yo creo que ya se nos fue el tiempo, vamos a seguir avanzando entonces frente a esto. ¿Listo? Bueno, ahí ya se fueron conectando, bien, perfecto. Listo, entonces bueno, vamos a empezar aquí a hablar ya frente a esta historia, pero en Colombia. Miren que efectivamente pues vemos desde diferentes épocas, pero más que todo en 1900, ¿cierto? Entonces como que bueno, se empezó a dar ese enfoque que la salud pues también es para la tercera edad, de que venga pues porque es importante, ¿cierto? Y desde allí salió pues diferentes decretos, diferentes normativas, que no voy a entrar en detalle tampoco en tantas, sino como en las más importantes y en que se habló sobre ellas, ¿cierto? Por ejemplo, acá la ley 57 de 1915 sobre el tema de accidentes de trabajo, en la ley 53 de 1938 acerca de la maternidad, de las semanas que son preparto, posparto, bueno, ahí se empezó a hablar de todo eso, pero pues digamos que muy por encima, porque pues de hecho lo que ha sido de 1990 hasta la fecha de hoy han salido más cosas importantes. En 1946, miren que acá también hay diferentes periodos, se empezó también a establecer como, bueno, es importante pues los seguros sociales, entonces una institución que garantice y regule ese tema. Y también un poco más adelante, en 1964 y en 1969, ¿cierto? Entonces ya como tal que existiera pues ese seguro social que de pronto algunas personas lo alcanzaron a conocer y empezó pues a funcionar en Colombia frente a esa parte de la seguridad social. Uy, creo que acá se me fue mucho esto. Bien, creo que estaba acá, sí. Listo. Más adelante, ¿cierto? También, o más o menos en esa época, encontramos en 1950 que se empezó a hablar del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, como que, bueno, listo, todos conocemos que el Código Sustantivo, de pronto hay unos más recientes, pero ahí como que, bueno, listo, ya existió también la primera base de ese código para decir, bueno, desde allí vamos a decir qué puede hacer el empleador, qué puede hacer un empleado, qué no, y bueno, dentro de eso también establecer pues ese tema asociado a accidentes y enfermedades laborales, ¿cierto? Miren que aquí también nos aparecen los diferentes artículos. Y acá esta es una de las leyes más importantes, que es la Ley 9 del 79, pues que es como el Código Sanitario Nacional. Entonces, pues desde ahí se dijo como, bueno, es necesario establecer ese código como una ley específicamente para eso y hablar de que sí es importante que pues a través del Ministerio de Salud se pueda regular esa parte para los trabajadores, ¿cierto? De esas condiciones básicas de higiene, salud, que no puedan estar expuestos a temas, digamos, asociados a químicos, lo que ustedes decían. Entonces, como que se trabaja un poco más acerca frente a lo que es la higiene y la salud para las personas. Y bueno, desde ahí ya miren que empezamos a subir un poco más, vamos avanzando casi hasta el 2000. Encontramos pues tanto estas diferentes resoluciones en 1979, en el 84, el 86 y en el 89, frente pues a lo que es medicina, higiene, seguridad y salud en el trabajo. El tema pues también de los accidentes laborales, cómo se presentaban, ¿cierto?
los diferentes programas en el país. Y bueno, pues también se empezó a conocer pues ese enfoque de salud ocupacional, ¿cierto? De que se llamara salud ocupacional y de pronto otra rama aparte, un área diferente fuera la encargada de seguridad industrial. Aquí pasó algo importante que fue en la Constitución Política del 91, la que pues también muchos de pronto llegaron a conocer, y que fue que se empezó a establecer, bueno, es importante el derecho al trabajo, ¿cierto? La seguridad social, entonces en la Constitución, que es como la máxima, ¿cierto? En Colombia, que desde ahí se desprenden las leyes y todo, entonces se dijo, bueno, efectivamente, pues en la Constitución también se va a hablar de las condiciones mínimas para un trabajador. Y la famosa Ley 100 del 93, que bueno, pues dio todas las bases frente a la seguridad social, ¿cierto? Sistema de pensiones, de riesgos profesionales, de salud. Entonces, en la Ley 100 que se construyó para mm, establecer como también ese manejo frente a las EPS y eso, que pues en lo personal y también muchas personas consiguen que esa ley pues ha sido como la que ha tenido tan deteriorada la salud, entre otros, pensión, todo en Colombia. Vamos a ver si ahorita, pues con el nuevo gobierno, eso pues va a cambiar, pero desde ahí, en la ley 100, pues eh, cambió todo. Bueno, por acá, este otro decreto que es el 1295 del 94, entonces se dijo, bueno, es necesario también crear otros organismos, ¿cierto? Como las ARLs, o en ese momento, pues, sistemas de riesgos profesionales, ARP, entonces para que puedan como vigilar a las empresas y garantizar ciertos parámetros y mecanismos frente a eso, ¿cierto? Entonces, pues en ese momento se constituyó también esa parte importante. La ley 776, ¿cierto? Del 2002, en la que también se habló acerca pues de ese tema de los riesgos profesionales, fue ya como un poco más regulado. Si se dan cuenta, pasó pues casi que 10 años desde que, bueno, se dijo se va a organizar y se va a crear el sistema general de riesgos hasta cómo se va a hacer ese tema de organización y administración de las prestaciones para esos fondos. Entonces acá ocurrió más o menos como ese periodo. ¿Listo? Y acá, bueno, tenemos diferentes decretos y leyes que también pues han salido, que han sido importantes pues para la materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por ejemplo, el tema de indemnizaciones, acá está lo que vamos a ver ahorita de forma general, digamos ese tema de la pérdida de la capacidad laboral, que cuando una persona pues pierde su capacidad entre el 5 al 49%, por algún accidente o algo que le ocurra, condiciones también asociadas a reportes por accidentes de trabajo, enfermedades, la tabla de riesgos, este decreto también es importante, que es la tabla de actividades frente a los riesgos, la ley 10, sí, la 1010 de 2006, ¿cierto? Está también en términos de acoso laboral, es importante, es la única ley pues, y la que se maneja actualmente. Y esta que es la 2646, la resolución, frente también a lo que son los factores de riesgo psicosocial. Entonces, como que se ha ido trabajando un poco más acerca de diferentes conceptos, pues para llegar a lo que hoy en día es seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Igual recuerden que todo esto pues yo se los envío también por correo y pues ahí queda la sesión grabada, que esperaría pues ya poderla subir a YouTube y eso en esta sesión que sí me va a dejar para enviarles el correo. Bueno, entonces avancemos todavía un poco más. Listo, sí, aquí ya. Entonces en el 2004 también se creó pues un instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo. Básicamente pues era como una función que se estableció en diferentes países de la región andina, ¿cierto? Para decir, bueno, todos debemos manejar y estar alineados frente en términos de seguridad y salud del trabajo. Entonces ahí se estableció lo que nos aparece acá, políticas, gestión, derechos de trabajadores, de los empleadores. Entonces como que todos se pusieron de acuerdo para crear como un estatuto y decir que pues en los diferentes países de la región andina se pudiera establecer esos mecanismos. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta?
No, señor. Bien, eso digamos que también corresponde pues frente a lo que ustedes hicieron, el resumen, que es como para avanzar un poco más y contextualizar ese tema de cómo ha cambiado la seguridad y salud en el trabajo a la fecha de hoy. Miren que por acá en el decreto 2923 del 2011 también se estableció pues algunas categorías y pues también algunas modificaciones de lo que era el sistema general de riesgos profesionales, ¿cierto? Entonces, bueno, ya desde un sistema de gestión, de los estándares mínimos pues para cada compañía, pero pues ahí sí se fue como estableciendo esos diferentes criterios, ¿cierto? Vamos a ver por acá otras normativas que son importantes. Entonces, a ver. Esta también que es clave y es muy importante para que ustedes la tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos por acá, miren que en el decreto 1295, ¿cierto? Ya hace rato, cuando lo vimos, se hablaba de salud ocupacional, de un programa, que hay diferentes cambios, pero ya a partir de la ley 1562 del 2012, ¿cierto? Esa es otra clave, fue que ya se dijo, venga, o sea, no es solo por un lado salud ocupacional y por otro lado seguridad industrial y todo lo que conlleva eso, sino que ya es necesario unificar en una sola área. Entonces, a partir de esta ley, fue como, bueno, es importante hablar de seguridad y salud en el trabajo, que debe haber un sistema de riesgos laborales, ¿cierto? Por otro lado, que también la enfermedad laboral se pueda reconocer a partir de ciertas actividades que existen y que las ARLs en ese momento pues sean las encargadas también de investigar y regular ese tema y muchísimas otras, digamos, como cosas que salieron a partir de esa ley y ustedes la encuentran en esta tabla. ¿Listo? Por ejemplo, el tema de los independientes que también estén asociados al sistema de seguridad social, bueno, entre otras cosas. ¿Listo? Entonces, en esta ley que es la 1562, pues también se dio como el marco frente a eso y que pues claramente ha sido muy importante hasta la fecha. Bueno, vamos a avanzar un poco más, de conocer un poco más de ese contexto. Bueno, estas no son tan relevantes. Vamos a ver por acá. Esta, pero pues esta, digamos que esta surgió en algún momento, pero ya después la vigente ahorita es la 1072 del 2015. Pero pues este decreto que es el 1443 del 2014 era el que antes funcionaba como el decreto pues, del sector trabajo, pues se hablaba todo acerca de seguridad y salud en el trabajo, pero pues este ya no lo va a pasar porque pues este ya no es el vigente. ¿Listo? En cambio los que están por acá sí, ¿cierto? Entonces, miren, 1477 del 2014, tabla de enfermedades laborales, ese es clave. Cuando ustedes tengan sospechas o necesitan revisar algo frente a enfermedades laborales, se van a ese decreto y les dice, por ejemplo, si una persona estuvo expuesta a asbesto, le puede dar este tipo de cáncer o este tipo de enfermedad, ¿sí? Así. El decreto 472 de 2015 establece pues también las multas y demás en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, pero pues a la final todo eso está en el que está por acá, que es el decreto 1072 del 2015. Ese no se les olvide pues a ninguno, especialmente los de seguridad y salud en el trabajo, porque pues regula todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Este sí es el decreto vigente, entonces pues de hecho información asociada a temas laborales, pensiones, contratos y todo eso pues también está en ese decreto, entonces para que no se les pase. ¿Listo? Bueno, tenemos el decreto 171 del 2016 también que nos hablaba acerca pues del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, pero pues ya era algo aparte, ¿cierto? Por ahora pues teníamos estos que están por acá. ¿Listo? Entonces hasta ese momento pues se ha avanzado en Colombia frente pues a la diferente normativa que ha salido. Uno podría encontrar que también acá en la resolución 0312 del 2019, que es muy importante, nos habla de esos estándares mínimos. De hecho, ese es el proyecto que están realizando los viernes los de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? En base a esta resolución que pues da todo ese contexto de cómo implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
Por ahí alguien levantó la mano, que es Katiuska. Profe, una consulta. Esas Cuéntame. normas, decretos, artículos, ¿eso se encuentra en el Código Sustantivo del Trabajador o uno cómo lo puede buscar? No, o O sea, sea, yo si sé que usted... usted no los va a enviar, pero eso aparece en algo, en... Ah, ok, sí, ustedes Eso pueden lo buscar, por encontramos en la ejemplo... ley 100. Digamos, usted baja los artículos de la ley 100 y ahí aparecen todos los sustantivos del trabajador, todo eso. Es al ocupacional. Sí, o sea, no entendí muy bien la pregunta, pero digamos, si es como saber que tú digas, bueno, yo dónde puedo descargar como el decreto 1072 o la resolución 032, Sí, ustedes o pueden sea, buscar en digamos, Google. ok, Sí, sí, mira, o sea, voy a exacto. poner acá un ejemplo. No hay como un libro o algo así que hable como de los... Ah, no. O sea, si yo envío la presentación, pero si ustedes quieren buscar, digamos, como normativa de frente a seguridad y salud en el trabajo, también les va a aparecer de pronto algún documento, un Ah, artículo que les diga, toda esta es la normativa frente a eso. Pero si quieren buscar específicamente cada una y ya poderse leer el decreto, la resolución, la buscan en Google. Por ejemplo, acá miren, resolución 0312 del 2019. Acá está, en PDF. Un momento que estas son pesaditas. Y ahí sale. ¿Sí? Uno la puede ir buscando así y ahí ya sale todo lo que es de esa resolución y demás. Seguramente en el decreto 1072, que es el decreto que les decía, el decreto madre frente a seguridad y salud en el trabajo, y pues digamos el del 2015, o sea que ha recopilado de pronto como decretos, resoluciones de otros años, pues ahí se los van a nombrar. Pero es un decreto de casi como 300 y pico de páginas. Entonces, pues creo que sería como el más completo. Ok, bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo? Profe, en la T40, si es la TC45 también es que está cierto los decretos y todo eso, ¿o no? Sí, no ¿En la estoy que, mal. perdón? En la TC45, ¿En la TC45? sí es una tabla que ellos manejaban de seguridad y salud en el trabajo. No me acuerdo bien el nombre. ¿O la Creo que GTC ahí también. 45? Esa. Estaban todos casi la Ah, mayoría de los artículos. ok. Qué pena. No, sí, pues la GTC 45 es una guía técnica colombiana para el tema pues de riesgos y todo eso laborales. Es una metodología, es un documento pues avalado por la ISO, pero sí, por la ISO no, perdón, sino por ICONTEC. Pero sí, y también podrían encontrar información, solo que es más precisa, de pronto como más puntual. Pero sí, ¿listo? Gracias, profe. Bueno, bien, entonces voy a tocar este tema que ya es asociado pues frente a las consecuencias en cuanto al sistema de gestión y ahí ya lo cerramos para irnos con el tema de las PSL. ¿Listo? Bueno, entonces miren que en el decreto 1072 ustedes también van a encontrar esto, lo van a encontrar más específico, pero pues yo ahí les cuento de forma general para que pues todos los que estamos acá enterados de diferentes áreas pues sepamos cómo se maneja este tema, ¿cierto? Entonces ya conocen un poco acerca de salud ocupacional, ven la relación precisamente con temas de administración en diferentes áreas, pues ahí también surge y por eso es importante este tema, ¿cierto? En cuanto a multas y eso, uno podría decir, bueno, en talento humano uno puede implementar procesos en temas administrativos, en temas contables, de sistemas, entre otros, pero pues de los pocos, digamos, procesos o áreas que uno puede decir está por norma y que si no se cumple, hay sanciones o multas, pues es este tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Y pues acá nos dice, ¿cierto? Entonces nos dice específicamente que, pues miren, pueden haber multas, cierres temporales, pues para las empresas, cuando ya hay temas pues de homicidios, no, sino accidentes mortales y eso, entonces se puede catalogar como lesiones culposas, homicidios, omisiones también de las empresas, ¿cierto? Que pues puedan dar cárcel. Entonces hay muchísimas formas también de nosotros establecer pues como esas consecuencias legales. ¿Listo?
Acá les voy a poner dos casos, pero esperen porque no sé si el tiempo me da. Bueno, yo creo que sí. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿listo? Mientras me dan unos minuticos que yo tengo que realizar algo acá. Entonces les voy a poner este caso que está por aquí, ¿cierto? Al que ustedes ven, voy a apagar un momento el micrófono. Quiero que lo lean y yo les voy a hacer una pregunta a partir de este caso que aparece ahí. ¿Listo? 8:20, regálenme 5 minuticos y ya vuelvo mientras lo leen y vamos a socializar este caso a ver qué encontrar. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Ya lo pudieron revisar? ¿Sí, ya lo pudieron leer? Sí, señor. Sí, señor. Bien. ¿Qué pueden analizar a partir ahí de ese caso? De pronto, ¿qué pueden ahí como sacar de conclusiones?
A ver, miremos quién levantó la mano. Al señor Rodrigo le aplicaría la ley 57 de 1915. Ok, al señor. ¿Por qué? Porque ellos están como solicitando una indemnización por la muerte del señor. Sí, Y ahí dice que, no, no sé, que la ley no, sí, 57 de 1915 habla sobre la reparación por accidente del trabajo o muerte. ok, muy bien, Pues perfecto, no sí. sé. Ujú. Bueno, les voy a dar como el contexto de lo que nos dice acá. Entonces, si se dan cuenta, pues por acá la empresa, ¿cierto? Que era Bavaria, y en este caso, pues esta era como la persona, ¿cierto? Que estaba demandando a Bavaria. Entonces, pues la Corte Suprema, que cuando ustedes de pronto vean información de la Corte Suprema, es como precisamente como la autoridad máxima que de pronto puede decir esto se hace, esto no se hace, esto se debe hacer de esta forma, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que pues también por acá este señor, ¿cierto? Entonces pues tuvo un accidente, estaba en un montacargas, pues digamos que a partir de eso la persona también tuvo algunas falencias, no se sabe, digamos que a partir de varias, pero bueno, la persona pues falleció, ¿cierto? Entonces pues desde ahí está el caso y nos dice acá, bueno, pues a la empresa se sancionó, se le dio pues una multa, por decirlo así, de, creo que 127 millones, ¿sí? 127 millones por concepto de indemnización por perjuicios materiales. Entonces, básicamente sí, relacionado con la normativa que vimos hasta el momento, pero miren que acá también hay algo importante y es que dentro de esos diferentes efectos que da un accidente de trabajo, la empresa Bavaria, por no capacitar a la persona, ponerla pues a cumplir una función que no tenía nada que ver con ella, pues le tocó asumir la muerte del trabajador y pues brindar 127 millones por perjuicios materiales. Esto específicamente para los de seguridad y salud en el trabajo. Yo a veces les hago el énfasis y les digo, bueno, esto es una demanda solo por un concepto. Pueden haber muchos conceptos, ¿cierto? Puede haber un tema asociado a lo que estaba por acá, ¿no, Álvaro? Entonces, homicidio culposo, temas de omisión frente al empleador y pues se va como acumulando aquí la condena, ¿cierto? Obviamente pues a veces la plata no lo estoy, pues no va como a devolver la persona, pero sí, pues miren, es para que vean ese caso, un ejemplo de que tal cual pues en Colombia este tema es delicado, por eso pues también ustedes seguramente están viendo este módulo, que conozcan un poco también acerca de seguridad y salud en el trabajo y que si en algún momento en sus diferentes ramas transversales les toca manejar algo de esto, sepan que siempre va a haber una norma que de pronto va a estar ahí detrás. ¿Listo? Listo. ¿Tienen preguntas hasta el momento? ¿O de este tema de la introducción todo claro? Sí, perfecto, bien. Todo bien. Listo. Perfecto. Bueno, les voy a comentar por acá de una vez cuál es la siguiente tarea, la que tienen que hacer pues para el